y nos corresponde hablar con un abogado y nada menos con el doctor José Ugaz sobre un tema que tiene una enorme importancia porque afecta a la seguridad de los ciudadanos. Y esto es justamente qué se puede precisar sobre las telecomunicaciones, qué derechos hay y qué se puede hacer y qué no para evitar que la criminalidad se vea favorecida por un acceso laxo a chips y a teléfonos celulares. Sobre esto se han tomado decisiones. El doctor Ugaz nos va a explicar en qué ellas tienen fundamento legal, en qué se basan en consideraciones prácticas y qué dosis tienen de un eventual populismo. Doctor Ugaz, buenos días. Gracias por Buenos días, Fernando. Buenos días, Buenos Magda. días, doctor. Bueno, se trata de un proyecto de ley que ha resumido 3 propuestas, la de la congresista Barbarán, del congresista Soto y de la congresista Alba, y que pretende regular la venta ambulatoria, mejor dicho, no regular, criminalizar la venta ambulatoria de chips por considerar que estas tienen una incidencia directa en la inseguridad ciudadana a partir del tema de las extorsiones. Nadie puede negar que una práctica sistemática de estos tiempos es el uso de teléfonos celulares, desde los penales o desde donde fuera, para extorsionar o estafar masivamente a personas, y eso lo escuchamos estamos todo. Viendo, si me permite decirlo, estos días en Los Olivos, donde hay amenazas contra los padres de familia que se comunican digitalmente con las escuelas, que no pueden funcionar porque están amenazadas por extorsionadores. Toda esta actividad criminal se hace en efecto a través de teléfonos celulares, en la mayor parte de los casos con chips sustraídos a la justicia. Efectivamente, y esto es lo que este texto sustitutorio señala que pretende resolver. El problema que vemos nosotros es primero que no hay ningún dato que confirme que esto tiene que ver con la venta ambulatoria, y para eso hay que distinguir lo que es venta ambulatoria de venta informal y de venta ilegal, algo parecido a lo que ocurre con la minería, ¿no es cierto? Hay minería informal, hay minería ilegal. La venta ambulatoria implica vender estos chips en lugares públicos, en la vía pública, mejor dicho, fuera de locales formales. Y esto suele ocurrir en zonas rurales donde las compañías de servicio telefónico no tienen locales, no tienen la infraestructura comercial que tienen en las grandes ciudades. Pero también en las Cachinas de Lima y en la avenida Shell de Miraflores, ¿eh? La venta ambulatoria, sí, por supuesto. No solamente en zonas rurales. No, pero es que ahí ya entramos en el ámbito informal, porque se confunde en el texto sustitutorio lo ambulatorio con lo ilegal. En primer lugar, los extorsionadores, secuestradores y estafadores no usan sus propios teléfonos para este tipo de prácticas y recurren precisamente al mercado ilegal de teléfonos y de chips que proviene básicamente de los robos. La incidencia de robos telefónicos en el Perú es altísima y ahí se proveen de estos elementos para poder practicar sus hechos criminales. Pero lo más grave, creo yo, en este texto es que trae 2 modificaciones en este afán por tratar de controlar un fenómeno criminal que no está vinculado, creo yo, a la venta ambulatoria de estos chips, sino a un fenómeno estructural que podríamos entrar a ver con más detalle. Pero las 2 modificaciones más importantes son, primero, que pretende criminalizar al comprador del chip. Es decir, si una persona va y compra un chip en la vía pública, pone su huella digital en estos huelleros que, como dice el mismo proyecto, valen 20 soles, entrega copia de su DNI y le hacen a su vez entrega de un chip, quien lo compra en esas condiciones, inmediatamente, según el texto, estaría incurso en un delito que puede ir hasta los 4 años de privación de libertad. Más grave aún, sostiene el texto sustitutorio que serán responsables de un delito penalizado hasta con 5 años de privación de libertad los gerentes, directores o administradores de empresas de telecomunicaciones por dolo o culpa, es decir, si han incurrido en un acto intencional o en negligencia al no intervenir en la planificación de la comercialización de este tipo de productos. A ver, si lo entendemos claro, usted diría que hay un desconocimiento de la realidad, de cómo funciona la lógica compra-venta de estos chips en el territorio nacional. Dicho esto, y habiéndonos explicado cuáles son los riesgos que usted anota en este proyecto de ley, la pregunta que queda es cómo hacer para combatir la ilegalidad, no criminalizar esa venta ambulatoria y finalmente evitar que se esté traficando con estos chips para utilizarlos en las extorsiones de la
que mencionaba Fernando son víctimas tantos y tantos ciudadanos todos los días. Pero la pregunta quisiéramos que la responda luego del gran resumen de la hora, porque son las 9 en punto de la mañana y nos toca darle pase. Nosotros regresamos en Ampliación de Noticias con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, quien está aquí en la cabina tocando y desarrollando este tema. Venga, a las 9:06 de la mañana, y como habíamos adelantado, conversamos a esta hora con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, abogado especialista en Derecho Penal, sobre un informe jurídico que él ha preparado para fin a propósito de un cambio en la normativa que estaría discutiéndose en el Congreso para regular o sancionar en este caso, o como él dice, criminalizar la venta ambulatoria de chips, los chips que se utilizan para los teléfonos celulares, desde los que se envían los mensajes extorsivos. Ahora, hay un marco legal actual ya, es decir, la ley ya establece sanciones para quienes vendan, digamos, de manera ambulatoria estos chips, es decir, está uno obligado a comprar en un establecimiento formal un chip para su teléfono, ¿es correcto? Efectivamente, existen dos tipos de regulaciones, la administrativa, el artículo 8A del decreto legislativo 1338, que sanciona administrativamente incluso a los funcionarios de las empresas telefónicas. Y existe un régimen penal para el que vende ambulatoriamente estos chips, en el entendido de que eso tiene un impacto sobre el incremento de los delitos extorsivos, fraude, secuestro, etc. Nosotros insistimos en que el problema es estructural, porque todo el mundo sabe dónde es que se venden los teléfonos robados y los chips robados, y esos son los que van directamente al mercado de la criminalidad secundaria porque no son rastreables. Si realmente se quiere resolver el problema, no va por el lado de penalizar al adquirente de un chip en la calle, que normalmente es una persona de escasos recursos, que no tiene, o que vive en zonas rurales, que no tiene acceso a una tienda comercial en una ciudad relevante, y por otro lado a los altos directivos, como diciendo, amenazando al directivo de una empresa de estas que venden servicios telefónicos. Vamos a disuadir a los criminales de adquirir estos chips en la vía pública. Claro, enviando al funcionario a la cárcel, al gerente a la cárcel. Además, existen medios tecnológicos hoy día para poder interdictar, neutralizar aquellos teléfonos y chips que han sido objeto de robo. Por lo tanto, debería pensarse en un plan estructural preventivo de intervención en los locales conocidos de venta de productos ilegales antes que recurrir a una norma antitécnica. Esta norma además rompe todos los principios básicos del derecho penal. Es imprecisa, la conducta que describe para imputar a los directivos de las empresas es absolutamente vaga, dice por dolo o culpa en la planificación, compra, control, etcétera, y eso evidentemente atenta contra el principio de legalidad, y por otro lado es desproporcionada porque establece una pena bastante alta que incluso podría ser encarcelable si es que esta persona por negligencia no tiene capacidad de controlar, que ninguno la tiene porque estamos hablando de actividades comerciales absolutamente extendidas que son muy lejanas a la posición de los altos funcionarios de las empresas. Claro, a pesar de la norma, sin embargo, doctor Ugaz, existe la percepción de que hay fácil acceso para chips o para teléfonos robados. Entonces, ¿por dónde? Si el problema no es legal, ¿cuál es la sugerencia que se haría para evitar finalmente que el problema continúe? Porque la ley tiene ya 2 años en vigencia. Es todo el debate que tenemos actualmente sobre la inseguridad ciudadana. Si realmente hubiera voluntad política para resolver este problema, no se intervendría una vez al año polvos azules o polvos rosados o donde se venden este tipo, las Malvinas, perdón, sino que habrían campañas sistemáticas de cierre de esos locales, habrían equipos de inteligencia que harían seguimiento a los circuitos ilegales de los chips y de los teléfonos para evitar que estos terminen en manos de delincuentes y no precisamente perjudicando a los sectores más vulnerables que solo tienen acceso a la compra de estos productos en la vía pública, que además, así uno lo comprara en una oficina formal, sabemos que ahí se puede adulterar la huella digital, se puede sobornar al empleado. Imaginemos un caso en el que va alguien y soborna a un empleado o usa una de estas huellas digitales de plástico para hacerse pasar por otra persona. ¿Qué responsabilidad
responsabilidad penal puede tener sobre eso un gerente de operaciones de una empresa? Que evidentemente no está en su control ese tipo de actividades que exceden el riesgo permitido y que generan actividades marginales que terminan impactando en la seguridad ciudadana. Señor Ugas, tengo entendido que esta versación en este tema que está mostrando usted viene por haber elaborado un informe jurídico solicitado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Y la tesis suya es que esta medida legislativa, si se llevara a la realidad, forma parte de un grupo de medidas erráticas, ha dicho usted, que han afectado la lucha contra la inseguridad ciudadana. Yo quisiera aprovechar para salir un poquito del tema específico y que nos diga qué otras medidas erráticas como esta cree usted que el Congreso ha votado. Bueno, en los últimos tiempos muchísimas, ¿no? Yo diría que más que erráticas ha generado una serie de proyectos de ley y que se han traducido en muchos casos en leyes que lo que buscan es neutralizar el impacto de las pocas herramientas eficaces que existen en el Perú para luchar contra el crimen organizado. Parecen medidas para neutralizar la eficacia de la acción del Estado contra la criminalidad. Absolutamente. ¿Cuáles son esas medidas? Mire, le voy a dar dos rápidamente. No erráticas, sino cómplices, en buena cuenta. Absolutamente intencionales. Una es neutralizar la ley de colaboración eficaz, haciendo que no pueda funcionar porque le imponen al fiscal una serie de restricciones, le acortan los plazos y hoy día, además, evidentemente se ha reducido la cantidad de personas que quieren entrar en el sistema de colaboración porque saben que no van a poder llegar al final. La segunda, más grave, es la modificación de la ley de crimen organizado, excluyendo más de 50 delitos, entre los cuales están todos los de corrupción. Ayer mucha gente se ha rasgado las vestiduras de por qué al señor Cerrón lo han absuelto en la Corte Suprema con una casación que explica que hay duda, que efectivamente no se llevó bien la investigación, etcétera. Bueno, parte de las razones por las que Cerrón ha venido siendo favorecido con algunas decisiones legales es porque se ha modificado la ley de crimen organizado y se excluyen una serie de conductas que hacen que hoy día no se pueda aplicar esta norma a las redes que tanto daño le están haciendo al país, que son las de los extorsionadores, los de la minería ilegal, los del narcotráfico y otras prácticas sistemáticas de delito. Quería conocer su opinión también, aprovechando, antes de que nos gane el tiempo que siempre juega en contra, un comentario sobre la decisión de la fiscal, que el día de ayer ha dispuesto, la fiscal de la Nación, ha dispuesto diligencias contra dos partidos políticos, Fuerza Popular y País para Todos, ¿no? Esto luego de recibir denuncias que piden que se declare la ilegalidad de estas agrupaciones por presuntas conductas antidemocráticas. ¿Cuál es su punto de vista, su opinión, su reflexión? Hay quienes consideran que la Fiscalía en este caso se ha politizado o que la decisión es inoportuna porque ya ha sido convocado el proceso electoral por parte de la presidenta, o que no hay sustento finalmente para que a partir de una denuncia vaga se pueda proceder a declarar eventualmente la ilegalidad de un partido político. Es un análisis complejo, porque el primer punto es el que acaba de mencionar. Efectivamente, yo no he visto el texto, pero sí es como he leído en los medios de comunicación, que es una persona desconocida que pone tres causas ahí y a partir de eso se busca ilegalizar a un partido político. Efectivamente, habría una desproporción, creo, equívoca, además en un momento álgido al día siguiente o el mismo día que se ha convocado a elecciones. Pero eso tampoco puede llevar al punto de decir los partidos políticos son intocables. Imaginemos un partido político que se crea efectivamente con la intención de cometer hechos ilícitos. Obviamente el ropaje será el de partido político, pero habrá una rama que pero ha sucedido con el caso del partido del señor Antauro Humala. Ha sucedido con el caso de Antauro Humala, ha sucedido con Sendero Luminoso. Exacto. Son muchos los casos. Y podría suceder con partidos que quieran defender minería ilegal. Absolutamente. Y que financien la creación de un partido con ese objetivo. Es que muchas veces el crimen organizado busca un ropaje ilícito. Pensemos en el Sodalicium, una organización que está bajo la estructura de la Iglesia Católica y se crea supuestamente para evangelizar, para educar jóvenes, niños, etc. Y termina siendo una organización dedicada y organizada
valga la redundancia, específicamente para cometer delitos contra esos niños y adolescentes. Entonces uno puede decir, no, como es parte de la Iglesia Católica es intocable, la prueba que no lo es que el propio Papa ha decidido disolverla. En el caso de los partidos políticos hay que tener mucho cuidado para determinar si efectivamente detrás del ropaje de partido político existe o no una estructura que tiene un fin ilícito y las características de una organización de este tipo, es decir, permanencia, jerarquización, estructura, etc. De acuerdo, doctor Uvas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos no solamente explicado el tema por el que venía, sino también atender estas otras consultas de actualidad. Gracias, son las 9.